Hola con todos. En el presente video vamos nosotros a ver ejercicios de demostraciones utilizando los diferentes métodos de demostración sobre lo que corresponde al capítulo de lógica matemática. Ejercicio 1. Utilizando el método del contraejemplo, demuestre que las siguientes proposiciones son falsas. A. Ningún país tiene los colores de su bandera igual al de otro país. B. Todos los números son divisibles para 2 o 3. C. Todos los carros tienen 4 llantas. D. Ningún país tiene un nombre con 6 letras. Y vamos a ver su solución. El método de, recordemos algo. El método del contraejemplo, ¿qué es cómo se aplica? ¿De qué se trata? Cuando nosotros queremos determinar o cuando afirmamos que una proposición es verdadera, significa que es verdadera siempre, que no hay excusas, no hay excepciones, siempre es verdadera. El método de contraejemplo nos sirve para demostrar que una proposición no es verdadera y si no es verdadera, por supuesto, ella es falsa. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos un caso particular que no cumpla con la información. Perdón. Y entonces, pues, a través de este ejemplo que no cumple, decimos que, por lo tanto, la expresión no es verdadera. Ojo, para yo poder determinar que una expresión es verdadera, no puedo decir que voy a buscar ejemplos para demostrar que es verdadera. Los ejemplos para que sea verdadera simplemente van a mostrar que esos ejemplos cumplen. No sirven los ejemplos para demostrar que una proposición es verdadera. Sí sirve para indicar que no es verdadera. Bien, veamos en el caso del literal A. Ningún país tiene los colores de su bandera igual al de otro país. La proposición es falsa y podemos dar un contraejemplo. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, Colombia, Venezuela, tienen las banderas de los mismos colores, ¿no? Los mismos colores. La proposición en este caso resulta ser una proposición falsa. Nuevamente, aquí la expresión me dice ningún país tiene los colores de su bandera igual al de otro país. Significa que esto siempre debe ser verdad. Y para demostrar que no es verdad, buscamos un ejemplo que contradiga a lo que dice. Y con este ejemplo, pues demuestro que eso no es verdadero y dado que no es verdadero, entonces es falso. Literal B. Todos los números son divisibles para 2 o 3. Entonces tenemos, por ejemplo, el número 5, que no es divisible ni para 2 ni para 3. Este ejemplo, el haber dado el número 5, nos sirve para demostrar una vez más que esta proposición no es verdadera, ya que no es cierto que todos los números son divisibles para 2 o 3. Entonces, con eso demostramos que la proposición es falsa. Literal C. Todos los carros tienen 4 llantas. Bueno, hay camiones que tienen mucho más de 6 llantas, ¿no? Entonces, la proposición también es falsa. Hay camiones que tienen 6 llantas, otros tienen hasta 16, 12, 20 llantas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos afirmar que esta proposición no es verdadera. Bueno, no sé si es que algún camión tenga 20 llantas, ¿no? Pero sí hay camiones que tienen 6, 8, 12 llantas, ¿verdad? Ningún país tiene un nombre con 6 letras. Ajá. Vamos a ver si es que podemos encontrar un ejemplo que diga lo contrario. Y un ejemplo es Brasil. Brasil es un país, ¿verdad? Que tiene 6 letras en su nombre, ¿no? Aquí tenemos B-R-A-S-I-L, tenemos 6 letras en total. Por lo tanto, con este ejemplo podemos verificar que la expresión no es verdadera y por lo tanto es una proposición falsa. Ese fue el método del contraejemplo para las demostraciones, ¿no? Veamos otro ejercicio, ejercicio 2. Demuestre la ley del modus tollendo tollens utilizando el método de demostración directa. La ley del modus ponendo ponens utilizando el método de demostración por contrarrecíproca. Muy bien, vamos a demostrar la ley del modus tollendo tollens utilizando la demostración directa. ¿En qué consiste la demostración directa? Recordemos que la demostración directa consiste en que nosotros partimos del antecedente
Y a través de la aplicación de propiedades del álgebra de proposiciones, transformamos esta expresión para llegar a el consecuente. La ley modus tollendo tollens nos dice lo siguiente. P implica a Q y negación de P implica lógicamente a negación de P. Bien, vamos a aplicar entonces el método de la demostración directa. Primero, vamos a utilizar la ley de implicación. Recuerden, cuando nosotros vamos a hacer demostraciones, siempre será importante recordar el nombre de la ley que estamos aplicando para nosotros saber que lo que estamos haciendo es un procedimiento correcto, ¿no? Vamos a aplicar primero la ley de la implicación y tenemos P implica Q y negación de Q aplicando la ley de implicación. P implica Q se transforma en la negación del antecedente, negación de P. El condicional se cambia por disyunción inclusiva o y el consecuente se conserva, Q. Luego lo demás no cambia, ¿no? Y negación de Q. Muy bien, ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, vamos a distribuir el negación de Q con las que están dentro del paréntesis, ¿no? Entonces vamos a tener negación de PA y el paréntesis se relaciona con negación de Q a través de la conjunción. Por lo tanto, voy a tener negación de Q, perdón, negación de P y negación de Q, Q y negación de Q. Y entre los dos nuevos que se encuentran, las dos nuevas formas proposicionales, va a ir el conector que está dentro del paréntesis, es decir, la disyunción inclusiva. Y ahí lo tenemos, ¿no? Negación de P y negación de Q o Q y negación de Q. Y ahí está. Q y negación de Q es una contradicción. Por la ley de contradicción sabemos que esto es falso. Entonces nos queda negación de P y negación de Q o falso. Ahora, el falso, tenemos una disyunción, el falso es el idéntico de la disyunción. Por lo tanto, el resultado sería negación de P y negación de Q. En este caso vamos a aplicar la ley de la simplificación y entonces si yo tengo negación de P y negación de Q, esto se puede simplificar como no, como negación de P. Y por lo tanto hemos llegado al mismo consecuente que tenía la ley del modus tollendo tollens, lo vamos a poner aquí, ¿no? Su consecuente era negación de P, es negación de P. Y nosotros a través de las leyes hemos llegado a que el antecedente, ¿verdad? Implica lógicamente a la negación de P. Con lo que se llega al consecuente y se demuestra la ley modus tollendo tollens. Vámonos al literal B. La ley del modus tollendo ponens, ahora vamos a utilizar el método de demostración por contrarrecíproca. ¿En qué consiste el método de demostración por contrarrecíproca? Este método consiste en aplicar la contrarrecíproca, es decir, una de las relacionadas con el condicional. Vamos a aplicar la contrarrecíproca donde negamos el antecedente y lo cambiamos a consecuente. Asimismo, negamos el consecuente y lo cambiamos a antecedente. La ley de modus ponendo ponens es la siguiente. P implica a Q y P implica lógicamente a Q. Si vamos a aplicar la contrarrecíproca, vamos a negar el antecedente y será consecuente y la negación del consecuente será antecedente. Es decir, vamos a tener negación de Q implica a negación de P implica Q y P. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, nosotros para aplicar la contrarrecíproca a partir de este antecedente ahora, vamos a llegar a este otro consecuente. Pero ¿cómo llegamos a ese consecuente? Bueno, vamos a aplicar primero una ley de adición, dado que nosotros tenemos un único antecedente, una única proposición, y acá tenemos algunas, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ley de adición y vamos a adicionar negación de P. Entonces no Q implica lógicamente a negación de Q o negación de P. ¿De acuerdo? A partir de aquí vamos a aplicar una ley de De Morgan, vamos a poner una negación afuera. Esto es lo mismo que negación de P, de Q y P. ¿Sí? Por ley de De Morgan negamos cada una de las proposiciones internas, negamos fuera del paréntesis, ¿no?
negamos cada una de las proposiciones internas y cambiamos la conjunción por disyunción o la disyunción por conjunción. En este caso, como tenemos una conjunción, la cambiamos por disyunción. Muy bien, ahora que tenemos esta expresión, vamos a aplicar la ley de el idéntico de la disyunción. El idéntico de la disyunción es el falso. Entonces tenemos negación de, ahora será Q y P o falso, ¿no? Lo que es lo mismo, falso o Q y P. Ajá. Esto a través de la ley del idéntico, vamos a aplicar ahora una contradicción y vamos a hacer la contradicción con negación de P y P. Falso, ¿verdad? Está a través de la ley de la contradicción, el falso lo puedo expresar como negación de P y P. Lo demás no cambia, o Q y P, y todo eso sería negado. Bueno, ahora que tenemos esto de aquí, vamos a aplicar una distributiva para expresarlo de otra manera, ¿no? Por ley distributiva, entonces, P, como ya lo habíamos explicado en una parte teórica, es una especie de un factor común que vamos a sacar, ¿no? P se relaciona con negación de P y con Q se relaciona a través de la conjunción. Por lo tanto, tendremos un paréntesis, ¿verdad? En el cual vamos a tener afuera la conjunción. Y dentro del paréntesis, según como el operador que haya entre negación de P y Q, y ese operador es la disyunción inclusiva. Por lo tanto, tendremos negación de P o Q y todo eso y P. Y ahí lo tenemos, ¿no? Negación de P o Q y P. Muy bien. Negación de P o Q, aquí podemos nosotros aplicar la ley de la implicación y esto va a ser P implica Q. Recordemos que la negación de P lo cambiamos, ¿verdad? Se cambia a P como antecedente, la disyunción se cambia por conjuncional y Q cambia a ser ahora un consecuente. Entonces vamos a tener P implica Q y P. Y ahora ya hemos llegado a lo que nosotros queríamos llegar. Negación de P implica Q y P. ¿Sí? Y esta es la ley del modus tollendo-tollens demostrada por el proceso de la contrarrecíproca. ¿Sí? A esto queríamos llegar, ¿no? Vamos a recordarlo por si acaso. Vamos a verlo aquí. Nosotros queremos llegar a negación de P implica Q y P. A eso queríamos llegar, que a partir de aquí se llega a esta expresión, negación de P implica Q y P. Y ahí está, ¿no? Negación de P implica Q y P. Ahora bien, alguien me pueda decir, profesor, pero ¿por qué? ¿Cómo usted sabía que tenía que hacer esos pasos que hizo? ¿Cómo sabía que tenía que aplicar aquí una ley de Morgan, aquí adición, etcétera? En realidad, para hacer esta demostración, su proceso, si es que no nos hubieran indicado algún método en especial, para hacer la demostración de esta expresión, de este modus ponendo ponens, debido a que el antecedente tiene más proposiciones y más formas proposicionales que el consecuente, a partir de aquí es que deberíamos haber aplicado el método directo para llegar acá. Es lo que se debió haber hecho, ¿no? Pero se nos pedía que lo hagamos por contra recíproca y entonces eso generó que a partir de aquí tengamos que llegar a otra. No hay de otra manera porque así nos pedía el ejercicio. A ver, en lo personal, para que sepan qué fue lo que yo hice. En realidad lo que yo hice fue a partir de a partir de este consecuente, ¿verdad? Fui haciendo los cambios requeridos para llegar a negación de Q. Y entonces, una vez que ya se hizo, ahora sí comencé a hacer el proceso inverso. De negación de Q, traté de llegar a esto. ¿Sí? No es que yo me la sabía directamente de cómo iba a hacer esto. No. Yo tomé este consecuente y lo fui transformando. Es decir, que ustedes se dan cuenta, este consecuente lo fui transformando para llegar a negación de Q. Si ven, este consecuente le apliqué ley de implicación y se transformó en esto. Aquí apliqué distributiva y se transformó en esto. Aquí por la contradicción se transforma en esto. Acá por el idéntico se transforma en esto. Acá por la ley de Morgan, ¿sí? Aquí por la ley de Morgan se transforma en esta de aquí. Y esta por la ley de adición, ¿verdad?
bueno, aquí sería por simplificación, en realidad, por simplificación se transforma en esto. ¿De acuerdo? Y entonces, ese fue el proceso. Entonces, lo que hice fue utilizar el proceso inverso para llegar a esta demostración. Es válido, ¿no? En el caso de que a ustedes les aparezca lo mismo, también pueden hacer eso, ¿verdad? Pueden aplicarlo y luego hacer el camino hacia atrás, ¿no? Bien, tercero, dado el siguiente razonamiento, una función f es creciente siempre que sea monótona creciente, pero la función f no es creciente, por lo que f no es monótona creciente. Determine si es válido o no. Empleando el método de demostración por contrarrecíproca y empleando el método de reducción al absurdo. Bien, nos piden que hacer la demostración o determinar la validez de este razonamiento y para ello nos dicen que utilicemos la demostración por contrarrecíproca o la demostración por el método de reducción al absurdo. Muy bien, entonces vamos a ver, primero lo que todo, vamos a definir cuáles son las variables proposicionales. En este caso vamos a definir como variable P una función f es creciente, variable Q una función f es monótona creciente y no tenemos más variables, ¿no? No hay más variables. Vamos a identificar ahora las premisas y la conclusión. ¿Cuáles serían las premisas? La premisa 1, la hipótesis 1, una función f es creciente siempre que sea monótona creciente. Premisa 2 o hipótesis 2, la función f no es creciente. Y finalmente la conclusión, f no es monótona creciente. Y ahí tenemos entonces ya definidas las hipótesis y la conclusión. Ahora, con ellas vamos a armar la estructura del razonamiento, ¿verdad? Es decir, H1 y H2 implican, H1 sería la traducción primero, perdón. Vamos a traducir al lenguaje matemático, dice, una función f es creciente siempre que sea monótona creciente. Este siempre que es el que me indica, siempre que sucede esto de aquí, entonces sucede lo de acá. Esta viene a ser la causa y este de acá el efecto. Por lo tanto, esta causa es el antecedente siempre que sea monótona creciente, ¿verdad? Esto que sería siempre que Q, entonces una función es creciente, una función f creciente P, Q entonces P. Para el caso de H2, la función f no es creciente. No es creciente sería negación de P. Conclusión, f no es monótona creciente, sería negación de Q. Y tenemos allí H1, H2 y negación de Q. La conclusión. Estructuramos el razonamiento, H1 y H2 implica C, ya que tenemos solamente dos hipótesis. Reemplazamos y nos quedaría Q implica P y negación de P, entonces la negación de Q. Y este razonamiento que tenemos aquí, ¿verdad? Podemos afirmar que es un razonamiento válido. ¿Por qué? Porque se trata de la ley del modus tollendo-tollens que lo acabamos de demostrar, ¿no? Es la ley del modus tollendo-tollens o lo que es la negación del consecuente. ¿Sí? Si ustedes lo verifican, se trata de el modus tollendo-tollens. Muy bien, vamos a partir de esto y vamos a determinar su validez para este razonamiento. Vamos a determinar su validez, nos dice demostrando a través de la contrarrecíproca. Nuevamente, la contrarrecíproca que nos dice, negamos el antecedente y pasa a ser consecuente. Negamos el consecuente y pasa a ser antecedente. Por contrarrecíproca se debe probar que la negación de Q es Q, implica a negación del corchete, de todo el antecedente anterior, ¿no? Asimismo, entonces, a partir de Q, ahora yo aplico el método de demostración directa. A ver, el método de la contrarrecíproca, utilizo la contrarrecíproca, cambio, niego el antecedente y lo cambio a consecuente, niego el consecuente, lo cambio a antecedente, y a partir de allí, a partir de esta nueva expresión, lo que tenemos que hacer es aplicar el método de demostración directa para del antecedente llegar al consecuente. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? A partir de aquí, a partir de Q, debo llegar a esta expresión. Una vez más, ¿cómo voy a llegar de Q a esto? Lo que hice fue un poquito de trampa, ¿no? Una especie de trampita, ¿no? Lo que hice fue tomar esta proposición,
A partir de aquí, de esta, le apliqué la transformación directa para llegar a Q. Y una vez que llegué a Q, ahora sí dije, bueno, voy a comenzar el camino de regreso. Por ejemplo, el último paso podría ser aplicar la ley de la implicación, que es lo primero que haríamos aquí, o una ley de De Morgan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a partir entonces de Q. Y de Q digo, bueno, yo sé que por la ley de la adición, Q implica lógicamente a Q o P. Luego, por la ley de De Morgan, puedo poner una negación afuera, negar cada una de las proposiciones y cambiar, perdón, de las variables proposicionales y cambiar la disyunción por conjunción. Y ahí lo tenemos. Ajá. Luego, por la ley del idéntico, para el caso de la disyunción, el idéntico de la disyunción es el falso. Entonces tengo negación de este mismo paréntesis o falso. ¿Sí? Puse un corchete y dentro puse un falso. Aquí esto no se altera, ¿no? Ya que esto sigue siendo la misma expresión que tenemos acá. Muy bien, ahora voy a aplicar el método de la contradicción para el falso. La contradicción la puedo expresar, en este caso, como una P y negación de P, ¿no? Entonces tendría negación de el mismo paréntesis O y en vez de falso, por contradicción, falso es lo mismo que P y negación de P. Hago el mismo proceso anterior, aplico una distributiva aquí y al aplicar la distributiva me va a quedar negación de Q o P y negación de P, ya que una vez más es negación de P el que es el mismo para ambos, ¿no? Es el que voy a sacar. Negación de P se relaciona con negación de Q y con P a través de conjunción, a través de I. Por lo tanto, voy a tener un paréntesis y negación de P. Dentro del paréntesis, ¿quiénes van a ir? Negación de Q y va a ir P. ¿Cuál es el operador que los va a relacionar? El operador que relaciona los dos paréntesis, que en este caso es la disyunción. Y ahí tenemos negación de Q o P y negación de P. Ahí está, con una negación afuera, ¿no? Y por ley de la implicación, transformamos negación de Q o P, eso lo cambiamos a a Q implica a P. Y con eso llegamos ya a lo que queríamos demostrar. Se llegó al consecuente, entonces se demuestra que la forma proposicional que representa el razonamiento es una tautología, ya que a partir del antecedente llegamos al consecuente, se trata de una tautología y por lo tanto el razonamiento es válido. Y entonces ya hicimos el método de la contrarrecíproca para hacer esta demostración. El ejercicio nos pedía también que para el mismo ejercicio, ¿verdad? Para la misma forma proposicional, la demostremos empleando el método de la reducción al absurdo. Importante recalcar y recordar para aquellos que sí lo saben, el método de reducción al absurdo no es el método en el cual nosotros les damos valores de verdad para determinar si esta forma proposicional encontramos un falso. Sí, muchas veces confundimos al método de reducción al absurdo y decimos, entonces le voy a hacer que este sea falso, que las hipótesis sean verdaderas y determino los valores de verdad que deben de tener las variables proposicionales P y Q para que se cumpla que las hipótesis son verdaderas y que el consecuente es falso. Ese método no es el método de reducción al absurdo. En la parte teórica, nosotros vimos que la ley de reducción al absurdo, ¿verdad? Nos dice que si P implica a Q por la reducción al absurdo, P y la negación de Q implica a un falso. Entonces, en este caso, por el método de reducción al absurdo se plantea y tenemos Q implica P y negación de P y, ¿verdad? La negación del consecuente, la negación de no Q por doble negación o involutiva es Q, implica a falso. Esta es el método de reducción al absurdo. A las hipótesis, al antecedente, le añado la conjunción del consecuente, de la negación del consecuente. El consecuente es negación de Q, su negación sería Q y lo añado como una hipótesis más. Y todas estas hipótesis tienen que implicar un falso. Este es el método de la reducción al absurdo. Así se aplica. Muy bien, ahora tengo que determinar qué valor de verdad tiene esta forma proposicional. ¿De qué forma proposicional se trata? Si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia. Si se trata de una tautología, entonces podemos decir que el razonamiento es un razonamiento válido.
De no tratarse de una tautología, es decir, si fuera una contradicción o una contingencia, entonces el razonamiento sería no válido. Muy bien, nuevamente, vamos a aplicar ahora la ley de la implicación en Q implica a P, y esto va a ser negación de Q o P. Esto y negación de P y Q. Ahora voy a aplicar propiedad distributiva, ¿verdad? Y voy a distribuir con la negación de P y voy a tener negación de Q y negación de P, ¿verdad? O P y negación de P. Luego tengo acá y Q, ¿no? Implica a falso. P y no P es una contradicción. Por la ley de la contradicción, esto me da falso y entonces tendremos negación de Q y negación de P o falso, y Q implica a falso. El falso es el idéntico de la disyunción, por lo tanto, negación de Q y negación de P o falso me da simplemente negación de Q y negación de P. Luego tengo acá y Q implica falso. Nuevamente aquí bueno, en este caso voy a aplicar una asociativa. Aquí no aplico una distributiva porque todas son conjunciones. Entonces no se da la distributiva, ¿no? Aquí lo que puedo hacer es aplicar una asociativa y los voy a asociar convenientemente. Voy a asociar negación de Q con Q y entonces voy a tener negación de Q y negación de P implica falso. Negación de Q y Q, eso es una contradicción, así que por la ley de la contradicción sabemos que esto es falso. Negación de Q y Q me da falso. Falso y negación de P implica falso. Ahora, el falso, ¿verdad? Por la ley de la absorción en la conjunción, decimos falso y negación de P, eso me da falso. Y entonces tendré falso implica falso y aplicando el operador lógico condicional, falso y falso, eso me da verdadero. Falso implica falso, eso me da verdadero. Entonces he llegado a que la forma proposicional es verdadera. Dado que la forma proposicional es verdadera, significa entonces que el razonamiento se trata de un razonamiento válido. Muy bien, por si acaso, por si les quedó alguna duda como de cómo aplicar la ley distributiva, se los voy a recordar, ¿no? En los anteriores vimos la distributiva en forma inversa. Aquí voy a aplicar la propiedad distributiva. Aquí. Voy a asociar estas dos de aquí y son las que les voy a aplicar distributiva. Entonces, ¿cómo voy a relacionar? Este paréntesis se relaciona con negación de P a través de la conjunción. Entonces voy a tener negación de Q, conjunción, negación de P. P, conjunción, negación de P. Ambos, lo que está dentro del paréntesis, se relaciona con negación de P a través de la conjunción. Negación de Q y negación de P, P y negación de P. Ahora, voy a tener estos dos paréntesis. Aquí los tenemos, ¿no? Negación de Q y negación de P, está aquí. P y negación de P está acá. Pero, ¿cómo se relacionan estos dos paréntesis? ¿Cuál es el operador? El operador para los paréntesis es el operador que estaba dentro del paréntesis. En este caso, la disyunción. Esta disyunción es la que va a relacionar, porque fíjense, aquí ¿quién se relaciona? Se relaciona negación de Q con P. ¿Y cómo se relacionaban negación de Q con P? Ellos se relacionaban a través de la disyunción. Entonces aquí debe estar la disyunción. Y esa es la forma de cómo se aplica la propiedad distributiva, ¿no? En otros ejercicios anteriores vimos la aplicación en la otra manera, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora que ya verificamos nosotros que la forma proposicional es verdadera, significa que es una tautología, perdón, que la forma proposicional siempre es verdadera, significa que es una tautología. Y si la forma proposicional que representa el razonamiento es una tautología, significa que el razonamiento es un razonamiento válido, que fue la misma conclusión a la que llegamos utilizando la misma forma proposicional para representar el razonamiento, pero demostrándolo a través del método de la contrarrecíproca, ¿no? Debemos llegar siempre a la misma respuesta. Veamos otro ejercicio. Indique si la proposición planteada en cada literal es verdadera. Si no lo es, proporcione un contraejemplo. Muy bien. Las banderas de los países de América del Sur tienen 3 colores. Nuevamente, el método del contraejemplo nos indica que nosotros debemos de
probar que esto es falso utilizando un ejemplo que no cumpla la condición. Entonces aquí nos dice que las banderas de América del Sur tienen 3 colores, ¿verdad? Cada año tiene 365 días, las provincias del Ecuador tienen gobernador, en Guayaquil solamente existen universidades públicas, no hay países que hayan ganado 4 veces la Copa Mundial de Fútbol, el Premio Nobel de Literatura no lo ha ganado un latinoamericano, los celulares son táctiles, las formas proposicionales son tautológicas cuando las variables proposicionales que las conforman son reemplazadas por proposiciones verdaderas. Muy bien, vamos a analizar entonces cada una de ellas, ¿no? Las banderas de los países de América del Sur tienen 3 colores. Bien, nosotros podemos ver que esta proposición no es verdadera y un posible contraejemplo sería la bandera bicolor del Perú. La bandera de Perú tiene 2 colores, el blanco y el rojo, no tiene 3 colores, ¿no? Literal B, cada año tiene 365 días. Asimismo, nosotros conocemos que existe el año bisiesto, que tiene 366 días. El año, por ejemplo, el 2020 fue un año bisiesto. Entonces, ese tuvo 366 días, ¿no? La proposición no es verdadera y ese sería el contraejemplo. Perdón, aquí he puesto otra vez, me he equivocado. Pausamos. Bien, ya hicimos la corrección, ¿no? Un posible contraejemplo es el año 2020, que por ser bisiesto tuvo 366 días, ¿no? No tiene que ver la bandera de Perú con los 365 días. Un error por allí, ¿no? Ya lo corregimos. Literal C. Las provincias del Ecuador tienen gobernador. A ver, aquí me está indicando que todas las provincias del Ecuador tienen gobernador y en este caso, esta proposición es una proposición verdadera, ¿no? Antes, la provincia de Pichincha, donde quedaba la sede del gobierno, del gobierno general, ¿verdad? Esa provincia no tenía un gobernador, ya que estaba dado a través directamente del presidente de la República, era el que gobernaba la provincia. Pero ahora sí tiene también un gobernador, por lo tanto, esta proposición es una proposición verdadera. En Guayaquil solamente existen universidades públicas. La proposición no es verdadera y un contraejemplo o un ejemplo que no cumple es la Universidad de Estudio Espíritu Santo, ¿no? Aquí hay un error también, un momentito. Bien, ya corregimos, le habíamos escrito mal el nombre de la universidad, no es Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES. Es una universidad que no es una universidad pública, ¿no? Ese es un contraejemplo, ¿no? Basta con que pongamos un ejemplo que no cumpla para decir que la proposición no es verdadera. Bien, no hay países que hayan ganado 4 veces la Copa Mundial de Fútbol, y sí los hay, ¿no? Un ejemplo es Brasil o Italia, ¿verdad? Son países que han ganado 4 veces la Copa Mundial de Fútbol. El Premio Nobel de Literatura no lo ha ganado un latinoamericano. También tenemos un error, tenemos un contraejemplo en el caso del peruano Mario Vargas Llosa. Él ganó el Premio Nobel de la Literatura, ¿no? Al de Literatura. Entonces, esta proposición también es falsa. Literal G, los celulares son táctiles. Asimismo, ¿verdad? La proposición no es verdadera, ya que no todos los celulares son táctiles. Todavía por allí hay quienes todavía poseen algún teléfono de las primeras tecnologías, ¿verdad? Que no tenían las pantallas táctiles, ¿no? Todavía existen esos allí. Literal H, las formas proposicionales son tautológicas cuando las variables proposicionales que las conforman son reemplazadas por proposiciones verdaderas. Dice que las formas proposicionales son tautológicas cuando las variables proposicionales que las conforman son reemplazadas por proposiciones verdaderas. Esta no es, ¿verdad? Pongamos un posible contraejemplo, es la siguiente forma. P, disyunción exclusiva Q. Si nosotros reemplazamos por proposiciones verdaderas, es decir, P verdadero, Q verdadero, las reemplazamos por proposiciones que son verdaderas, le damos el valor de verdad de verdadero, ¿qué resulta? Verdadero, disyunción exclusiva, verdadero. Eso nosotros conocemos muy bien que la disyunción exclusiva, si los valores de verdad de las proposiciones que la conforman son verdaderas, entonces, o tienen el mismo valor de verdad, la disyunción exclusiva es falsa. Mientras que si tienen valores de verdad diferentes, es verdadera. En este caso, si ambas son verdaderas,
la disyunción exclusiva es falsa. Y entonces esta forma proposicional, si la reemplazamos con proposiciones verdaderas, entonces no va a ser una forma proposicional tautológica, ¿sí? Aquí dice, las formas proposicionales son tautológicas cuando estas de aquí se reemplazan con verdaderas. Es decir, si las reemplazo con verdadera, entonces toda forma proposicional va a ser una tautología. Con esto demostramos que no es cierto lo que nos dijo, ¿no? Muy bien. Y con eso entonces hemos terminado esta parte de ejercicios de demostraciones. Hemos utilizado pues los diversos métodos de demostración para hacer, nuestro video utilizando pues todos estos criterios, utilizando álgebra de proposiciones. Muy bien, les agradecemos pues que ustedes hayan visto este video y esperamos que sigan aprendiendo un poquito más de matemáticas con los videos que les vamos a seguir compartiendo, ¿no? Hasta ahí nomás llegamos entonces. Muchas gracias.